El tema de investigación que me tocó a mí es tomografía axial computarizada. Mi nombre es Cindy Yarenis Aceitún. La tomografía axial computarizada con sus abreviaturas TAC o también conocida como tomografía computarizada con sus siglas TC, es un método de imágenes diagnósticas que permiten observar el interior del cuerpo humano a través de cortes milimétricos transversales al eje céfalo-caudal mediante la utilización de los rayos X. Las imágenes obtenidas por un tomógrafo se presentan de una forma determinada al médico. Este visualizará el corte, lo piensa como si estuviera mirando al paciente de los pies. No podemos confundir la tomografía axial computarizada con la radiología convencional de rayos X, ya que es una placa simple. De igual manera permite ambas una visualización de dos dimensiones, pero con mucho menor detalle, debido a que se superponen las diferentes estructuras de organismos sobre una misma imagen, porque la radiación emitida es de una forma difusa. En cambio, en la tomografía axial computarizada se utiliza un haz muy dirigido y con un grosor determinado que depende del tamaño de la estructura a estudiar. Los posibles usos de la tomografía axial computarizada para algunos diagnósticos son anormalidades del cerebro, médula espinal, tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, sinusitis, aneurismas de aorta, infecciones torácicas, enfermedades de órganos del hígado, riñones y los nódulos linfáticos del abdomen y algunos otros diagnósticos. Para aumentar la definición de sí misma, se pueden recurrir a distintos medios de contraste, como lo que se obtendrá una imagen mucho más nítida, por ejemplo, el barrio, que se utiliza para realizar la estructura intestinal. Este puede ser administrado al paciente por vía oral o rectal. Como podemos ver en la imagen, así funciona el sistema de TAC. Si se utiliza un fármaco para aumentar y definir mejor la imagen, que sería la inyección de un radiofármaco, el paciente se le toma una imagen de 3D. Aquí podemos ver algunos de los beneficios que tiene la tomografía axial computarizada. Mayor rapidez, reduce el tiempo de exploración hasta un 50%, menor radiación, reduce un 50% de la dosis de radiación que recibe un paciente, el diagnóstico es mejorado, gran mejora diagnóstica respecto de los equipos convencionales como los rayos X, ¿verdad? Convencionales. La tomografía computarizada emite un fotón único que recoge la información del radiofármaco inyectado si en dado caso se utilizara. También tiene una pantalla de control que controla el movimiento del equipo. Tiene una mesa de exploración regulable en la altura y la posición de un paciente. Componentes del TAC. Entre ellos está el gantry. El gantry es el lugar físico donde se introduce al paciente para el examen. Este está compuesto del tubo de rayos X, colimador, generador de alto voltaje, detectores, DAS, que es el sistema de adquisición de datos que mide y digitaliza la señal provenientes de los detectores, y también está el enfriamiento. El tubo de rayos X es un recipiente de vidrio al vacío rodeado de una cubierta de plomo con una pequeña ventana que deja salir la radiación hacia el exterior. Colimador es un elemento que permite regular el tamaño y la forma del haz de rayos. Aquí es donde se varía el ancho del corte tomográfico. Detectores. Los detectores reciben los rayos X transmitidos después de que atravesaron el cuerpo del paciente y los convierten en una señal eléctrica. DAS.
es el que envía la señal eléctrica y realiza la conversión analógica digital para que la computadora procese los datos y la información. Consola es el módulo donde se encuentra el teclado para controlar las operaciones del equipo, el monitor de TV, donde se observa la imagen. En algunos casos, la unidad de display es la encargada de la conversión de la imagen digital almacenada en el disco duro de la computadora en una señal capaz de visualizar en un monitor de TV. Computadora. Tiene a su cargo el funcionamiento total del equipo, el almacenamiento de las imágenes reconstruidas y los datos primarios. Contiene el software de aplicación del tomógrafo y presenta una unidad de reconstrucción rápida, FRU, encargada de realizar los procedimientos necesarios para la reconstrucción de la imagen a partir de datos recolectados por el sistema de detección. Procedimiento para una tomografía axial computarizada. Primeramente se le solicita al paciente que se despoje de todo objeto metálico. Posteriormente el paciente debe acostarse sobre la camilla, el cual es amarrado para evitar que éste se mueva durante el procedimiento. El técnico radiólogo luego deja al paciente para ubicarse en una pequeña habitación contigua con una ventana especialmente diseñada que le permite observar el procedimiento y protegerse de las sucesivas radiaciones del equipo. Ahí puede manejar la consola. Además, las habitaciones cuentan con intercomunicadores que le permiten estar en contacto con el paciente. El estudio puede ser detenido para inyectar contraste con el objeto de realizar ciertas estructuras. La duración total del procedimiento puede llevar entre 30 minutos a 90 minutos. Todo depende del tipo de estudio que se realice. Finalmente, el médico radiólogo es el que realiza el informe correspondiente al procedimiento. Manejo de la consola de escáner de la tomografía computarizada axial. Durante el escaneo de la tomografía, el paciente permanece recostado en una cama que se mueve lentamente a través del country, mientras que el tubo de rayos X gira alrededor del paciente disparando haces angostos de rayos X a través del cuerpo del paciente. El técnico se dedica a observar cuando una luz del inicio de parpadea presiona la mesa, se desplaza a la posición de inicio. Cuando el botón de Start se enciende, indica que está en la posición correcta. El técnico lo aprieta y comienza la adquisición de la imagen solicitada. Ya cuando en el visor comienzan a aparecer las imágenes una detrás de otra hasta completar 15 o 20 imágenes seleccionadas, si alguna ha salido defectuosa, el técnico la repite de inmediato. Por el contrario, si considera que todas están correctamente, da por terminada la exploración. Esquema del TAC. El movimiento circular del haz de rayos X, conjunto de los detectores y el de la mesa, los dos tipos de movimientos producen una hélice tridimensional de datos. Uno de los principios básicos del TAC sería la reconstrucción de proyecciones. Este principio se enfoca en que una estructura interna de un objeto puede reconstruirse a partir de múltiples proyecciones de ese objeto. Por ejemplo, vamos a poner que K es un cuerpo convexo que tiene una masa de densidad variable dada a la función de F. Pensemos ahora que K está atravesando por una radiación cualquiera, en este caso sería rayos X, cuya trayectoria sea una recta S y de la cual se puede medir su intensidad de entrada y de salida. La diferencia entre estas intensidades será la absorción del rayo X por la materia del interior de K y dependerá de la recta S por donde el rayo transite. Con esto se puede demostrar que un número finito de rectas nunca se podrá reconstruir exactamente en el caso del cuerpo humano, pero tomando en cuenta un conjunto adecuado de suficientes rectas se logra reconstruir aproximadamente la imagen, que sería bastante confiable. Segundo principio físico de TAC.
es el principio de Hounsfield. En 1963 se demostró que se podía determinar los coeficientes de absorción de una estructura plana y medir desde un determinado número de direcciones las variaciones de intensidad de los haces transmitidos. El coeficiente de atenuación lineal expresa la atenuación que se sufre un haz de rayos X al atravesar determinada longitud de una sustancia dada o tejido. Este coeficiente es específico de cada sustancia o materia o tejido para un rayo X monoenergético compuesto por una sola longitud de onda que atraviesa un trozo uniforme de materia. En este caso sería el cuerpo humano. Las unidades de Hounsfield es una escala cuantitativa utilizada para describir los diferentes niveles de radiodensidad de los tejidos humanos, órganos, huesos. En conclusión, podríamos decir que la tomografía axial computarizada ha sido un gran avance técnico para los diagnósticos en los pacientes. Gracias a ella, los médicos pueden acceder a diagnósticos más exactos y evidenciar la existencia de nuevas patologías. El rápido avance de la tecnología nos ha permitido evolucionar hacia la tomografía helicoidal, el cual permite la visualización tridimensional del cuerpo.